Doña Lupe terminó su jornada con el cuerpo vencido y el corazón apretado. Había pasado 12 horas bajo el sol, de pie junto a su pequeña mesa de dulces, llamando con voz cansada a quienes pasaban sin detenerse. Los niños miraban, los adultos apresuraban el paso, y el día se fue apagando sin misericordia. Cuando contó sus monedas al caer la tarde, solo había 3 pesos en su mano. 3. Los sostuvo un momento, mirándolos como quien contempla algo frágil y definitivo. No era una mala venta. Era la peor en muchos años. Con esos 3 pesos alcanzaba apenas para un bolillo sencillo. Sería su única comida del día. No había nada más en casa. Ni frijoles, ni arroz, ni una tortilla guardada. Tenía 77 años. Sus piernas dolían. Sus manos temblaban ligeramente al recoger la canasta casi vacía. Había trabajado toda su vida. Primero junto a su esposo, luego sola. Nunca pidió limosna. Nunca reclamó su suerte. Siempre dijo, Dios proveerá. Pero esa tarde, mientras caminaba lentamente hacia la panadería del barrio, la fe parecía más pequeña que el hambre. No estaba enojada. Estaba cansada. Señor, susurró mientras avanzaba. Tú sabes que no me quejo. Pero hoy sí pesa. No pedía riqueza. Solo pedía sostenerse un día más. El aroma del pan recién horneado comenzó a sentirse antes de llegar a la esquina. Su estómago respondió con un vacío doloroso. Apretó las monedas dentro de su puño como quien protege un tesoro indispensable. Y entonces lo vio. Un joven sentado afuera de la panadería. Ropa de obrero. Botas gastadas. El rostro inclinado hacia el suelo. Sus manos descansaban sobre las rodillas, pero sus ojos estaban llenos de una tristeza que no necesitaba palabras. No pedía. No hablaba. Pero tenía hambre. Doña Lupe se detuvo. Miró sus 3 pesos. Miró al joven. Sintió dentro de sí una lucha silenciosa, profunda. Aquellas monedas no eran sobra. Eran su sustento. Eran su única comida. Por un instante, el hambre habló más fuerte que la compasión. Ya trabajaste suficiente. Hoy te toca a ti. Pero otra voz, más suave y más firme, tocó su conciencia. Y en ese preciso momento, su necesidad dejó de ser solo física. Era una prueba del corazón. Doña Lupe permaneció unos instantes frente a la panadería, sin avanzar. El sol comenzaba a ocultarse, y el aire de la tarde traía consigo el olor del pan caliente que salía del horno. Su estómago se contraía con fuerza, recordándole que no había probado alimento desde la mañana anterior. Miró nuevamente al joven. No era un mendigo habitual del barrio. No extendía la mano. No pronunciaba súplica alguna. Solo estaba allí, sentado en el borde de la banqueta, como quien ha perdido más que el dinero. Sus botas estaban cubiertas de polvo. La camisa, manchada de trabajo. Sus ojos no se alzaban hacia nadie, pero en su rostro se dibujaba el mismo cansancio que ella conocía bien. Doña Lupe sabía reconocer el hambre. La había sentido muchas veces en su vida. Recordó cuando enviudó y tuvo que sostenerse sola. Recordó los días en que vendía poco y regresaba a casa con el corazón oprimido. Recordó las noches en que oraba en silencio para que al día siguiente alguien comprara aunque fuera un dulce. Siempre había aprendido a conformarse con lo necesario. Pero esta vez, lo necesario cabía en 3 monedas pequeñas. Las sostuvo entre sus dedos arrugados. No eran abundancia. No eran generosidad cómoda. Eran su sustento inmediato. Su pensamiento fue sencillo y humano. Si los doy, ¿qué comeré? No era duda de la existencia de Dios. Era temor al vacío. El joven levantó la mirada un instante. Sus ojos se encontraron con los de ella. No hubo palabras. Solo una tristeza honesta, sin reclamo. Y algo dentro de Doña Lupe se quebró suavemente. No sintió una emoción exaltada. No escuchó una voz audible. Solo una certeza callada que nacía desde lo profundo.
Lo que hagas por él, lo haces delante de mí. Su respiración se hizo más lenta. Miró por última vez la puerta de la panadería. Luego miró las monedas. Y finalmente volvió sus ojos al joven. Su vida había sido sencilla, pero siempre había procurado no endurecer su corazón. Y aquella tarde comprendió que su verdadera riqueza no estaba en lo que guardaba, sino en lo que estaba dispuesta a entregar. Sus piernas estaban cansadas, pero su corazón lo estaba aún más. Sentía el peso de la decisión como si llevara una carga invisible sobre los hombros. Se colocó frente a él. «Hijo», dijo con voz suave. «¿Tienes hambre?». El joven levantó la mirada. Sus ojos eran profundos, serenos, pero marcados por la necesidad. «Sí, señora», respondió con humildad. No pidió nada más. No añadió explicación. Doña Lupe abrió lentamente su mano. Las 3 monedas brillaron un instante bajo la luz dorada de la tarde. Eran pequeñas. Eran insuficientes. Eran todo lo que tenía. Sintió como el hambre protestaba dentro de su cuerpo. «Guarda al menos una», susurró el pensamiento humano. Pero otra convicción, más fuerte que el temor, se levantó dentro de ella. «Chom», dijo finalmente, extendiendo su mano. «Es poco, pero Dios sabrá multiplicarlo». El joven recibió las monedas con gratitud silenciosa. Sus dedos tocaron los de ella, y en ese contacto hubo algo que doña Lupe no supo explicar. No era emoción. Era paz. El joven se levantó y caminó hacia la puerta de la panadería. Doña Lupe lo miró entrar, o al menos eso creyó. Pero en el instante siguiente, algo ocurrió. El aire pareció aquietarse. El ruido de la calle se hizo distante. Y el joven, que estaba frente a ella, ya no parecía simplemente un obrero cansado. Sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo. Doña Lupe sintió que su corazón se estremecía. Delante de ella estaba Jesús. No como figura lejana de un templo, sino vivo, cercano, real. No había reproche en su mirada. Solo amor profundo. «Lupe», pronunció con voz que penetró hasta lo más íntimo. «No has dado de lo que te sobra, sino de tu necesidad». Ella no pudo hablar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, la voz del Señor resonó, no como explicación, sino como palabra eterna que descendía al corazón. «Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Lucas 6:38, RVR 1960. Las palabras quedaron suspendidas en el aire de aquella calle sencilla. No eran promesa comercial. Eran verdad del reino. Doña Lupe bajó la cabeza con reverencia. No había dado para recibir. Había dado porque no quiso cerrar el corazón. Cuando levantó la mirada, el joven ya no estaba. El ruido de la calle volvió. El aroma del pan seguía allí. Y su estómago seguía vacío. Pero su alma estaba llena. Cuando la figura del joven desapareció de su vista, doña Lupe quedó de pie frente a la panadería, con las manos vacías. No había monedas en sus dedos. No había pan en su canasta. Y el hambre, lejos de disminuir, se hizo más presente. Por un momento, la emoción de aquel encuentro comenzó a desvanecerse ante la realidad concreta de su cuerpo debilitado. La calle seguía su curso normal. Algunas personas entraban y salían del negocio sin notar lo que había ocurrido. Doña Lupe respiró hondo. «Señor», murmuró. «Tú sabes que lo hice por amor». Pero al dar un paso hacia la puerta de la panadería, el panadero la miró con sorpresa. «¿Va a comprar algo, señora?». Ella dudó. «El joven que entró hace un momento», dijo con voz tímida. «El que traía mis monedas». El panadero frunció el ceño. «Aquí no ha entrado nadie. No he vendido nada en la última media hora». Las palabras cayeron sobre ella como un eco extraño. No discutió. No insistió. Simplemente comprendió que lo que había vivido no pertenecía al orden visible de las cosas.
Salió lentamente de la panadería. La noche comenzaba a descender y el cansancio se volvió más pesado que antes. El cuerpo reclamaba alimento. Las piernas temblaban con mayor intensidad. La fe no la hacía invulnerable al hambre. Y allí, en esa esquina donde nadie miraba, doña Lupe sintió el verdadero peso de su entrega. No tenía nada. Ni monedas. Ni pan. Ni garantía de que al día siguiente vendería algo. Se sentó en el borde de la acera. No lloraba con desesperación, pero sus ojos estaban húmedos. Señor, dijo con voz baja. Si esta fue tu prueba, la acepto. Pero sostén mi debilidad. No se arrepentía de haber dado. Pero reconocía su fragilidad. El corazón humano es fuerte cuando decide, pero tiembla cuando enfrenta las consecuencias. Por un instante, el pensamiento quiso insinuarse. ¿Y si fue solo imaginación, y si diste lo poco que tenías sin razón? Doña Lupe cerró los ojos. Esa era su caída. No una caída en pecado evidente, sino la caída interior del temor que intenta debilitar la confianza. Apoyó las manos sobre sus rodillas y dejó que el silencio la envolviera. Aunque no vea, creeré, susurró. No había milagro visible. No había multiplicación inmediata. Había hambre. Había cansancio. Había incertidumbre. Pero también había una decisión firme, confiar aun cuando el estómago estuviera vacío. Después de unos minutos se levantó con esfuerzo y caminó hacia su pequeña casa. Esa noche no cenó. Bebió un poco de agua y se acostó con el cuerpo debilitado. Antes de cerrar los ojos, elevó una última oración. Señor Jesús, si hoy alimenté tu hambre, mañana alimenta mi fe. Y en la oscuridad de su habitación humilde, no hubo pan, pero hubo paz. El amanecer llegó silencioso sobre el techo de lámina de su pequeña casa. Doña Lupe despertó con el cuerpo débil, pero con el corazón sereno. El hambre no había desaparecido, y sin embargo, no había amargura en su espíritu. Se sentó al borde de la cama y, antes de ponerse de pie, inclinó el rostro. Gracias, Señor, por un día más. No pidió explicaciones. No pidió recompensa. Solo agradeció. Tomó su canasta de dulces, acomodó lo poco que le quedaba y salió hacia su lugar de costumbre. El sol comenzaba a elevarse, y el barrio despertaba lentamente. Se colocó en la esquina de siempre. Y algo comenzó a suceder. El primer cliente se detuvo sin que ella lo llamara. Compró más de lo habitual. Luego vino otro. Y otro más. Niños que antes solo miraban, ahora pedían. Obreros que pasaban de largo, esta vez se acercaban. Doña Lupe apenas podía comprenderlo. En menos de 2 horas, su canasta estaba vacía. Vacía, pero no como el día anterior. Vacía porque todo se había vendido. Se sentó un momento, respirando con asombro contenido. No era euforia. Era reverencia. Mientras guardaba las monedas, notó algo más. Cada vez que parecía que ya no quedaban dulces, encontraba uno más en el fondo de la canasta. Luego otro. Y otro. No era abundancia desmedida. Era provisión suficiente. Recordó los panes y los peces. No dijo nada en voz alta. Solo cerró los ojos un instante y entendió. No se trataba de riqueza repentina. Se trataba de fidelidad. Desde aquel día, nunca volvió a pasar una jornada sin vender lo necesario. No siempre era mucho. Pero siempre era suficiente. Y en el silencio de su corazón, Jesús volvió a manifestarse, no con apariencia visible esta vez, sino con una certeza viva que la acompañaba en cada amanecer. El que confía en mí no será avergonzado. Doña Lupe no hablaba de milagros en voz alta. No presumía su historia. Seguía vendiendo con sencillez, saludando con dulzura, dando gracias por cada moneda. Pero dentro de ella había una transformación profunda. Ya no temía quedarse sin nada. Había aprendido que cuando se entrega lo último por amor, no se pierde, se siembra.
Y cada día, al contar sus ventas, recordaba aquella tarde frente a la panadería. No había alimentado simplemente a un joven hambriento. Había respondido al corazón de Dios. Dar, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. Si esta historia fue de bendición para tu vida, permanece atento a las que vendrán. Y si fue de edificación, compártela, para que el Evangelio de Dios llegue también a otros.